El propósito de nuestra investigación es analizar la comprensión de los conceptos asociados a los sólidos platónicos mediante el doblado de papel en el contexto de la enseñanza para la comprensión. Para ello contamos con la participación de algunos profesores de las instituciones educativas Bomboná del municipio de Puerto Berrío y la institución educativa Valdivia del municipio que lleva su mismo nombre. El planteamiento del problema giró en torno a la enseñanza de la geometría. Para ello se realizó una actividad diagnóstica, la cual arrojó que el 52% de los profesores no tiene idea de lo que es un sólido platónico, y mucho menos conoce las características de los sólidos platónicos. Para esta investigación nos apoyamos en la teoría de Barrantes y Blanco, quienes afirman que debido a la enseñanza tradicional, los futuros profesores prestan escasa atención al pensamiento espacial, aunque en su entorno encuentren objetos tridimensionales. Esto conlleva a que los profesores no realicen actividades de producción matemática relacionados con el aprendizaje de los sólidos platónicos. Por todo lo anterior se plantea la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo comprenden los conceptos asociados a los sólidos platónicos algunos profesores de las instituciones educativas Bomboná y Valdivia en el marco de la enseñanza para la comprensión utilizando el doblado de papel como estrategia didáctica? Para dar respuesta a esta pregunta y fundamentar nuestra investigación, nos trazamos el siguiente objetivo general: analizar la comprensión de los conceptos asociados a los sólidos platónicos en algunos profesores de las instituciones educativas Bomboná y Valdivia en el marco de la enseñanza para la comprensión, utilizando el doblado de papel como estrategia didáctica. En el cumplimiento de este objetivo se trazan las siguientes tareas: diseñar y aplicar una actividad diagnóstica que proporcione el conocimiento de los saberes previos que los profesores tienen acerca de la caracterización de los sólidos platónicos. A partir de esta actividad diagnóstica, se diseñan y evalúan actividades para una guía curricular mediante el doblado de papel, que faciliten el avance en la comprensión de los conceptos asociados a los sólidos platónicos, lo cual nos permitirá ubicar a cada uno de los profesores participantes en alguno de los niveles de comprensión, de acuerdo a una rúbrica diseñada para tal fin, considerando las dimensiones del marco de la enseñanza para la comprensión. El marco legal tiene como referente las publicaciones realizadas por el Ministerio de Educación Nacional en los años 1998 y 2004 con relación al pensamiento espacial, definido como el conjunto de procesos cognitivos mediante los cuales se construyen y se manipulan las representaciones mentales de los objetos tridimensionales, las relaciones entre ellos y sus transformaciones. Además, se plantea que la geometría puede verse como una vía para desarrollar pensamiento y comprensión. Se cita en estas publicaciones que para poder diseñar ambientes de aprendizaje ricos en actividades geométricas, los maestros de matemáticas debemos experimentar con diversas facetas del panorama geométrico. Con relación a la estrategia didáctica implementada, dentro de la investigación se trabajó con el doblado de papel u origami. Según Rollo, el doblado de papel se considera como la habilidad para doblar papel y hacer figuras que puedan ser identificadas por cualquier persona. Además, tengamos en cuenta que la palabra origami proviene de dos palabras japonesas, ori que significa doblar y kami que significa papel. Para referirnos al marco teórico, nos haremos la pregunta ¿qué es la comprensión según algunos autores? Según Perkins, la comprensión es la habilidad de pensar y actuar flexiblemente con lo que uno conoce. Considera que la comprensión de un tópico es la capacidad de desempeño flexible. Según Perkins y Bly, comprender es poder llevar a cabo una diversidad de acciones o desempeños que demuestren que se entiende el tópico. El marco teórico de enseñanza para la comprensión gira en torno a 4 elementos. Como primer elemento tenemos los tópicos generativos, que se refieren al tema que le queremos enseñar a nuestros estudiantes. El segundo elemento son las metas de comprensión. Esta se refiere a todo lo que los profesores queremos enseñarles a los estudiantes con relación a ese tema. Como tercer elemento tenemos los desempeños de comprensión. Estos se dividen en 3 fases. En la primera fase de exploración, los profesores indagan acerca de los conocimientos previos que los estudiantes tienen acerca del tema. En la segunda fase de investigación guiada, el profesor plantea a sus estudiantes actividades que los induzcan a la comprensión del tema abordado. Y en la tercera fase, proyecto final de síntesis, el estudiante de forma creativa debe demostrar la comprensión de ese tema. En el cuarto elemento de evaluación diagnóstica continua, se analiza junto con el estudiante las fortalezas y debilidades que tiene con relación al tema. Un aspecto importante de este marco teórico son las dimensiones de comprensión.
Dentro de ellas está la dimensión de contenido, que se refiere al tema que se quiere enseñar. Pasamos a la dimensión de método, que se refiere a la estrategia didáctica que utilizaré para enseñar el tema. En la dimensión de praxis o propósito, relacionamos esa estrategia didáctica escogida con el tema que abordamos. Y en la dimensión de formas de comunicación, analizamos el lenguaje matemático que utiliza el estudiante para comunicar lo aprendido acerca del tema. Otro aspecto importante del marco teórico de enseñanza para la comprensión son los niveles de comprensión. Estos nos ayudan a ubicar a un estudiante desde el nivel ingenuo, donde utiliza su sentido común, intuición y conocimientos previos, hasta el nivel de maestría, donde el estudiante debe expresar y comunicar el conocimiento a otros de forma creativa. La metodología de la investigación es de tipo cualitativo, puesto que vincula a los profesores con la investigación, reflexionando acerca de las respuestas obtenidas por parte de los profesores a todas las actividades planteadas dentro de la investigación. Se enmarca en el estudio de casos, debido a que de los profesores de la institución educativa Bomboná y Valdivia se focaliza un profesor de la institución educativa Bomboná y dos profesores de la institución educativa Valdivia, en cuanto a que se analizan las respuestas obtenidas en la actividad diagnóstica y en las actividades planteadas en la guía curricular, al igual que todo el material que se obtiene en el desarrollo de la investigación. El análisis de la información se realiza en tres fases. Se analiza la fase de exploración, la fase de investigación guiada y la fase de proyecto final de síntesis, lo cual nos arrojará que los profesores expongan a sus pares lo comprendido sobre los conceptos asociados a los sólidos platónicos, permitiéndonos así obtener el producto esperado, que es la guía curricular definida dentro de la investigación, como la secuencia de actividades diseñadas teniendo en cuenta el marco teórico de la enseñanza para la comprensión a través del doblado de papel. El tópico generativo que abarca la investigación es cómo comprender los conceptos asociados a los sólidos platónicos a través del doblado de papel. Dentro de las metas de comprensión planteadas en la investigación están que los profesores comprenderán los conceptos asociados a los sólidos platónicos, reconocerán su importancia y utilizarán los conceptos para resolver problemas. El hilo conductor de nuestra investigación es que los profesores comprenderán las características de los sólidos platónicos a partir de su construcción con doblado de papel. Las actividades de desempeño realizadas fueron un cuestionario de conocimientos previos durante la fase de exploración, las actividades intencionadas que se realizaron en la guía curricular utilizando las construcciones con doblado de papel expuestas en la investigación guiada. Y para el proyecto final de síntesis, los profesores deberán explicar las características de los sólidos utilizando un sólido para construirlo mediante doblado de papel. En la guía curricular construida, daremos el ejemplo de la fase de exploración. Esta fase de exploración se hizo en tres momentos. Como primer momento tenemos un cuestionario en el cual indagamos acerca de, para usted, ¿qué es un sólido platónico? ¿Cuáles son las características de los sólidos platónicos? ¿Puede explicar cómo se relacionan las caras y las aristas de los sólidos platónicos? ¿Por qué? En caso de abordar los sólidos platónicos en sus procesos de enseñanza, ¿cuál utiliza con más frecuencia en sus clases? Un segundo momento es la construcción del hexaedro regular, el cual se realiza con una hoja de papel cuadrada y siguiendo el paso a paso de los dobleces que se realizan para al final llegar a la construcción del hexaedro regular. El tercer momento es el cuestionario que se realiza después de la construcción del hexaedro regular, donde se indaga a los profesores acerca de cuáles conceptos o procedimientos se logran visualizar en la construcción de la figura que se hace con doblado de papel. ¿Por qué? Describa la figura construida con doblado de papel. Si un estudiante se le acerca y le pregunta, profe, ¿qué figura es esa? ¿Qué características tiene? ¿Usted qué le respondería? ¿Por qué? Presentamos ahora la rúbrica o tabla de descriptores que se hicieron con base a las dimensiones de comprensión, de contenido, método, propósito y formas de comunicación, al igual que los niveles de comprensión planteados en el marco teórico, que son ingenuo, novato, aprendiz y maestría. Pasaremos ahora a dar el ejemplo de cómo se ubica un profesor dentro de estos niveles de comprensión utilizando la dimensión de contenido, acerca de las características de los sólidos platónicos. Un profesor se encuentra en nivel ingenuo si expresa no saber qué es un sólido platónico.
Contesta incorrectamente cuando se le pregunta acerca de las características de los sólidos platónicos. Se encuentra en el nivel de novato si explica de manera repetitiva las características de los sólidos platónicos e identifica mediante la construcción del hexaedro con doblado de papel las características de los sólidos platónicos. Se ubicará en el nivel de aprendiz si reconoce cada concepto asociado a los sólidos platónicos en construcciones con doblado de papel y si relaciona los conceptos asociados a los sólidos platónicos con elementos del aula de clase. Se ubicará en el nivel de maestría si relaciona las características de los sólidos platónicos en otras áreas del conocimiento y aplica los conceptos asociados a los sólidos platónicos en la solución de problemas. Dentro de la investigación participaron 3 profesoras a las cuales les asignamos los nombres de alfa, beta y gamma. Analizaremos a la participante alfa. En la fase de exploración desarrollada, podemos evidenciar que alfa asume que un sólido platónico es una figura que puede manipular, pero no identifica claramente sus características cuando se le pregunta por ellas. A esto responde que se debe tener en cuenta las fórmulas. Sin embargo, no logra describir las cualidades que puede tener tal sólido. Además, se evidencia que conoce la existencia de los términos cara y arista, pero desconoce la definición de cada uno de ellos. Al preguntarle, ¿puede explicar cómo se relacionan las caras y las aristas de los sólidos platónicos? ¿Por qué? Ella responde que las caras y las aristas se deben relacionar siempre que sean congruentes para armar las figuras. Con esto, podemos asumir que la profesora maneja algunos conceptos geométricos como el de congruencia. En la fase de investigación guiada, luego de que se le solicita a la profesora que desarme el hexaedro regular y vuelva y lo arme, al momento de leer los aportes de información dados en el cuestionario, observó la figura detalladamente y expresó: entonces el hexaedro solo tiene 8 vértices, porque los vértices de una cara se comparten con la de otras caras y las aristas son los bordes del hexaedro. Luego de la construcción del tetraedro, podemos evidenciar que identifica que en su entorno hay figuras y objetos que se asemejan al sólido construido, tales como la estructura del techo de la escuela, los conos deportivos y las fichas del catapis. Se le solicita que recuerde muy bien el catapis y se le pregunta si en realidad se asemeja al sólido construido, a lo que ella responde: de la mitad hacia abajo se parece. Al terminar la construcción del octaedro regular, podemos notar que la profesora reconoce el número de caras, aristas y la forma de cada cara teniendo en cuenta el número de aristas que la conforman, al igual que el número de ángulos diedros y poliedros, explicando con términos geométricos el porqué de esa cantidad. Además menciona: cuando encuentro los vértices, también encuentro los ángulos poliedros. En la fase de proyecto final de síntesis, se le solicita a la profesora que consulte un sólido, el cual debe construir mediante el doblado de papel para explicar las características de los sólidos platónicos. En esta actividad se evidencia que la profesora identifica en los sólidos las caras, aristas, vértices, ángulos diedros y poliedros, teniendo en cuenta la observación detallada en cada una de las figuras construidas. También define cada uno de los conceptos utilizando un vocabulario geométrico claro y coherente. Además, plantea diferentes formas para generalizar los conceptos asociados a los sólidos platónicos construidos a los otros sólidos platónicos y utiliza adecuadamente el doblado de papel describiendo el paso a paso de una construcción consultada por ella, considerando pertinente y útil su uso en el desarrollo de las clases. Después de evidenciado todo esto, podemos afirmar que la profesora Alfa, dentro de la dimensión de comprensión, quedó ubicada en el nivel de aprendiz y dentro de las dimensiones de método, propósito y formas de comunicación, quedó ubicada en el nivel de maestría. Presentamos ahora algunas de las conclusiones que arrojó nuestra investigación. Entre ellas está: la guía curricular, la rúbrica y el análisis individual de la comprensión de cada profesor nos permitieron responder a la pregunta de investigación planteada. Logramos analizar el avance en la comprensión de 3 profesoras de las instituciones educativas Bombona y Valdivia y ubicarlas en algunos de los niveles de comprensión planteados en la rúbrica. Además, se percibió que las participantes iban adquiriendo un saber específico, no por intuición, sino interiorizando los contenidos y fortaleciendo la motricidad para realizar la figura con el doblado de papel. Presentamos aquí algunas de las referencias bibliográficas que se tuvieron en cuenta para el desarrollo de la investigación. Muchas gracias.